En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy, como he dicho al inicio de la misa, estamos celebrando la memoria del primero de los mártires, San Esteban, el protomártir. Y estamos todavía con el dulce sabor de la Navidad en la boca, con el recuerdo de los villancicos, la ternura del niño y de la mamá en el portal de Belén, y ya recordamos el primero que dio la vida por Jesucristo. No es esta cuestión de los mártires algo de otras épocas. En estos momentos y en nuestro tiempo se han escrito algunas de las páginas más gloriosas y sangrientas también de nuestra historia. Piensen en los miles de cristianos asesinados por los musulmanes radicales en Siria, por ejemplo, en Irak. No son ni siquiera cientos, son miles. O los atentados que sufren las iglesias católicas o coptas en Egipto, también a manos de los musulmanes radicales, y en otros sitios del mundo. Es decir, la cuestión del martirio no es una cosa del pasado. Hoy, seguramente en este momento, alguien está dando la vida por Cristo, literalmente, o al menos sufriendo la persecución de tener que dejar su casa, su familia, su vida, emprender el camino del destierro, vivir en campos de concentración. Y no solamente Siria o Irak, lo que está sucediendo, se habla menos de ello, pero es también terrible en varias naciones de África, no solo del norte de África, sino del centro de África. Grupos armados musulmanes que asaltan las aldeas cristianas haciendo todo tipo de fechorías. Bien, esto nos trae a la memoria la necesidad de estar preparados para dar testimonio de nuestra fe en medio de la persecución. Ahora bien, nosotros afortunadamente no vivimos ese tipo de persecución, pero sí vivimos una persecución. Recibía un correo hace unos días de una persona, una señora franciscana de Baría, y me contaba un problema con un familiar. ¿Qué tenemos que hacer?, me consultaba. Este familiar se burla siempre de nosotros, se mofa, se ríe, nos desprecia, nos humilla. ¿Qué tenemos que hacer? Es algo que de una manera o de otra vivimos o viven ustedes. A lo mejor no todos, pero sí muchos. Un familiar que se ríe de ti porque vas a misa, un familiar que incluso abusa de tu paciencia a la hora del reparto de una herencia porque eres cristiano. A veces incluso son los más próximos a ti, tus hijos, o tu marido, o tu esposa, o esa mofa, esa burla, ese desprecio, porque puede llegar en determinados casos a condicionar tu propio futuro. Tienes que conseguir una beca, tienes que conseguir una ayuda para algo, y si eres cristiano vas a encontrar dificultades. Y no me refiero solo a países comunistas como Cuba, por ejemplo, donde determinadas carreras o profesiones que están prohibidas a los que se declaran católicos. Me refiero a otras cosas. En Canadá,
por ejemplo, hay una seria persecución contra los cristianos. Y no es que Canadá sea precisamente un país comunista, pero el gobierno ha decidido que las empresas que no aceptan la ideología de género, esas empresas no van a recibir ayudas estatales para financiar becas de aprendizaje, lo que llamamos un becario. Bueno, es decir, van a encontrarse con más dificultades para poder desarrollar su trabajo. La persecución hoy existe. Existe sangrienta, existe a unos niveles menos dolorosos, pero también dolorosos. A veces es una persecución de burla, otras veces es una persecución laboral. Puede ser incluso una denuncia por una actividad a favor de la vida. Por ejemplo, estas Navidades ha pasado la Navidad en la cárcel una famosa activista provida aquí en Estados Unidos, porque fue condenada a la cárcel por haberse manifestado delante de un abortorio. Aquel joven que logró camuflarse y transmitir aquellos vídeos tan impactantes, tan espeluznantes de Planned Parenthood, esa multinacional del aborto, está siendo acosado, perseguido por la ley. Es decir, la persecución está. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerdo hace años, no muchos, en España pasamos una temporada durísima. En 1936 mataron los comunistas a más de 6.000 sacerdotes. Fue una carnicería con torturas de una crueldad enorme. Cuando hace unos años el que preside la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Amato, hizo una beatificación masiva de decenas de estos mártires, dijo que él, estudiando las causas de los mártires, cómo habían muerto, por qué habían muerto, se había sorprendido. Cómo tantísimos católicos, sacerdotes, laicos, aceptaron el martirio en España. ¿Por qué? Se decía él, ¿por qué? ¿Por qué no ha habido una sola apostasía? Aunque sabían lo que les esperaba, ¿por qué ninguno traicionó la fe? Y dijo, la clave está, según él, en que estaban preparados. Durante años, la Iglesia española había preparado a sus sacerdotes, a sus monjas, a sus frailes, a sus seglares de Acción Católica, que era el gran movimiento de la época, les había preparado para el martirio. Quizá esto es lo que nos falta hoy. No estamos preparados. Nuestros jóvenes no están preparados para encontrarse después del high school, por ejemplo, cuando dejan vuestro hogar y se van a la universidad, con el martirio de la burla de sus compañeros, con el vacío que les hacen si no se someten a determinadas prácticas sexuales, o si no consumen droga, o si no se emborrachan, o si no están preparados. No hemos preparado, no estamos preparando a nuestra generación, no solamente la generación futura, sino la presente, para esto que viene. Y así sucede que tantos sí que hacen apostasía. Después muchos de ellos los recuperaremos porque la vida es muy larga, da muchas vueltas y hay muchos altos y bajos. Bueno, pero muchos ya no se recuperan. No los hemos preparado para las dificultades de la vida, para defender la fe en un contexto hostil. En países como Estados Unidos o como España, como en general los países occidentales, no hay martirio de sangre, pero hay muchos que dejan su fe, que abandonan la fe de sus mayores sin que nadie les amenace con matarlos. Simplemente la crítica, la burla, el ridículo, el no estar a la moda, el no ser del grupo, todo eso hace que aquello que había dado sentido a tu vida lo vayas abandonando. Afortunadamente hay otros que no, pero los que rechazan esa persecución y perseveran son la minoría. La mayoría naufragan. Tenemos un problema. No podemos mirar atrás y decir qué valientes aquellos mártires, o no podemos mirar a otros países y decir qué grandes los cristianos de Irak, los cristianos de República Centroafricana, de Nigeria. Tenemos que preguntar, ¿y nosotros qué? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se burlan de nosotros porque vamos a misa simplemente el domingo? ¿Cómo reaccionamos cuando
nos ridiculizan, a veces incluso dentro de la Iglesia, porque rezamos el rosario? ¿Cómo estamos transmitiendo a nuestros hijos o en las parroquias a los jóvenes que se preparan para la confirmación el convertirse en mártires, en aceptar la burla, el ridículo, la ofensa, sin renunciar a los principios y sin devolver mal por mal? Esta es la cuestión que los mártires nos plantean. Pidámosle al Señor, por un lado, aquella valentía, aquel amor que tuvieron los mártires a Cristo, y también inteligencia. Lo mismo que en otras ocasiones la Iglesia ha sabido preparar a sus hijos para el martirio, nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para la crítica y la burla que es hoy nuestro martirio. De pie, por favor.